Seguimos en Economía Verde, ya lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora sobre lo que se viene desarrollando en nuestro país, porque hemos visto ya los padres de familia están en la compra de los útiles escolares, uniformes, en realidad todos preparándose para el inicio de este año escolar, pero también ellos reportan que ha habido un incremento en el costo, ¿no?, de los útiles escolares y en general de todo ello. Por eso ya estamos vía Zoom con Melvin Escudero, él es profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico, a quien saludamos. ¿Cómo está, señor Escudero? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, encantado. Bueno, en diversos informes, reportes, también hemos visto cómo los padres comparten, ¿no?, esta sorpresa que ellos han encontrado de que los útiles escolares que antes lo compraban a determinado costo, ahora se ha incrementado incluso, según los reportes, en un 40%. Para saber primero, ¿por qué se da ello, a diferencia del 2021, esta alza? Perdón, 2022. Sí, lamentablemente estamos en una situación un poco complicada desde el punto de vista económico y en gran parte se debe a tres factores. El primero, todos lo escuchamos, lo sabemos, es el tema del contexto de protestas sociales, que lamentablemente está complicando la provisión por el tema de los bloqueos de carretera, etcétera, a muchas ciudades dentro del país para que lleguen, digamos, los productos con normalidad. Tema uno. Tema dos, tenemos un problema de inflación que ha venido importada de alguna manera del mercado mundial, pero que también tiene que ver con un contexto local por el exceso de liquidez en el sector financiero, producto de la pandemia. Esa inflación en el Perú se ha sentido porque el 2022 cerró en 8.5 y este año, producto de los bloqueos y todo, el concepto de alimentos sigue explicando gran parte de la inflación. En enero estuvimos casi en 9% de inflación, una de las más altas de América Latina y del mundo, digamos, a pesar de que el Banco Central hizo su trabajo. Y el tercer elemento, que es bien importante, es que debido a todas estas protestas estamos teniendo una especie de recesión en Perú, o desaceleración. Todavía no hemos llegado a recesión, pero la economía que iba a un ritmo más o menos, digamos, que no era el óptimo, pues el óptimo es crecer al 4, 5, 6%, la economía de Perú estábamos creciendo al ritmo del 3%, o sea, a media caña, la mitad de lo que debíamos crecer, pero por lo menos crecía. Y ahora todos estamos proyectando de que probablemente la economía este año crezca solo 2%, en el mejor de los casos, o 1,5%, producto de toda esta problemática de expectativas, porque toda esta situación de las protestas sociales finalmente se está transfiriendo a un conservadurismo desde el punto de vista de inversiones, si habrá elecciones en el 2023, si será en el 2024, si será en el 2025, uno ya no sabe si el Congreso continuará, si el Poder Ejecutivo será. En un contexto de este nivel de incertidumbre, la gente no invierte. Si usted le pregunta a los inversionistas internacionales locales, son cautos. Entonces, tenemos este tercer elemento que está reduciendo las oportunidades de generar trabajo y empleo formal, o por lo menos capacidad de absorber gran parte de esta informalidad que tiene el país, uno de los peores males que puede existir en una economía. 7 a 8 de cada 10 peruanos viven en la informalidad del día a día. Claro, del día a día, exacto, y que se vio perjudicado, ¿no? Del día a día, como dice, si no sale a trabajar ese día, no hay nada que llevar a la casa, ¿no? Entonces, sí, pues. Claro. Y usted mencionaba, disculpe, señora Escudero, algo importante que es la confianza, ¿no? Porque para tener inversión en el país a todos los niveles, a diversas escalas, se necesita confianza, se necesita tener la seguridad. Por eso que ante este panorama de incertidumbre, pues se dan estos números que ahora se ven reflejados en los útiles. También hablamos de pensiones, porque también se menciona de que podrían también elevarse en algunos puntos, ¿no?, el cobro de las pensiones en algunas instituciones privadas. Sí, y esto tiene que ver con la inflación. O sea, todo el mundo sabe que la inflación el año pasado fue más de 8%. En soles, lo más lógico es que mucha gente diga, bueno, ahora vamos a cobrar 10% más que el año pasado. Los útiles escolares, si uno lo ve en los mercados como está, de acuerdo a las noticias, entre 10 y 30% más caro este año, y no es poca cosa. Si uno lo ve dentro del punto de vista del presupuesto de un peruano de a pie, 400, 500, 600 soles por un chico que está en, digamos, en jardín o está en primaria o en secundaria, es algo que golpea duro porque se va a absorber para mucha gente que sobrevive con 1.000 soles, con 1.200, 1.300 soles de ingreso familiar, es durísimo. Entonces estamos en una situación difícil para el peruano de a pie y eso, digamos,
tiene estos factores, estas consecuencias, pero lamentablemente el país como conjunto tiene posibilidades, tiene oportunidades, pero nosotros mismos, una vez más, nos estamos metiendo, como dice queridamente, el cabre, Un porque el saboteo, Congreso, el saboteo el interno, porque el autosaboteo. Congreso, el Poder Ejecutivo no nos ponemos de acuerdo. Hagamos las cosas bien como país, la macroeconomía que funcione. Felizmente el Banco Central hace su trabajo porque es independiente, pero eso no es suficiente. Un Ministerio de Economía técnico que está haciendo su trabajo, hay que felicitarlo, pero no es suficiente. Esto tiene que gotear y tiene que llegar a las personas de a pie en todo el país. Y ahí está el problema, porque la inflación, como lo hemos visto en zonas como el sur del país, producto de los bloqueos y todo, madre de Dios, en el mes de marzo, quizás ni en abril. Y nuevamente, después de la pandemia que ha sido durísima para todos, la hemos sufrido, independientemente, todos sabemos, tenemos un familiar, un amigo que falleció producto de la pandemia, tenemos un familiar, un amigo que perdió el empleo producto de la pandemia, que su negocio se fue a la quiebra. Ahora viene la normalidad, ya no es un tema de pandemia, pero es un tema político que nos está afectando a todos. Entonces Claro. pasamos de una a otro, de buenas a malas, y eso no está bien. O sea, necesitamos ponernos todos de alguna manera, digamos, la conciencia clara y la camiseta de Perú para seguir adelante. Digo la conciencia clara porque hay mucha gente que cree pues que la economía es de derecha o izquierda, y lo digo una vez más, la economía no tiene partido político, la economía es una ciencia. Así como usted tiene la ciencia física, por ejemplo, donde dice usted, tira un objeto al aire, va a caer, pues, porque es la física, la ley de la gravedad. En economía, si usted hace mal las cosas, la economía se va a responder con inflación, porque el populismo lamentablemente crea inflación. Ya lo vimos, Alan García en su primer gobierno nos puso en el tercer lugar de la historia de las hiperinflaciones del mundo por populismo. Entonces, ya aprendimos la lección. Entonces, ¿por qué otra vez queremos llegar en el mismo tema del populismo? El Congreso hoy en día toma medidas populistas, pero a diestra y siniestra. Claro. Y esto está bien, más allá de las adelanto o no adelanto en las elecciones, no puede ser. Necesitamos Sí, sí. congresistas responsables que piensen en el país y no en su interés propio. Ahora, Y ahora, sí, disculpe, hace un momento usted mencionaba de lo que significa para un hogar, ¿no? Poder costear lo que significa los útiles escolares. Y usted hace el cálculo de un solo hijo, pero pensemos en que se tiene dos. En una lista básica, lo mínimo es 250 soles, que implica cuadernos, lo más elemental, el uniforme. Ahora sumemos dos hijos, estamos hablando de 500, estamos hablando de algo básico, 500, 600 soles, y el sueldo básico 1025. Entonces estamos hablando que realmente la inflación que usted bien señala, ese segundo punto, pues se ve en estos, al final en este tipo de productos, ¿no? Y que a todos nos afecta, a los ciudadanos de a pie, cuando vamos a la tienda, cuando vamos a hacer este tipo de compras, sobre todo en esta temporada escolar. Ahora, dentro de todo, señor Escudero, ¿se puede dar algunas recomendaciones para poder un poco hacer frente a esta situación en lo que es la compra? sí, yo quería destacar otro punto adicional que son los colegios públicos, ¿ya? Porque la gente obviamente en este contexto no está pensando, muchos peruanos, o sea, la mayoría, digamos, 8 de cada 10 peruanos, no está pensando en poner en sus familias 2, 3 hijos a un colegio privado. Con la inflación y todo, esto va a ser imposible de manejar. O sea, mucha gente está pensando ponerlos en un colegio público. Lamentablemente, y ya lo hemos visto en reportajes este fin de semana, la infraestructura del sector educativo deja muchísimo que desear en Lima y en todas las provincias del país. Entonces, tenemos ahorita una sobredemanda en el sector de lo que es colegios públicos, porque la gente no puede pagar un colegio privado, entonces lo tiene que pagar un público. Con el tema de la inflación, la falta de empleo, la falta de oportunidades que está generando toda esta situación, obviamente los colegios públicos van a estar saturados. Ya están Y es saturados, no hay vacantes. Uno va a los colegios, encuentra ya su letrero que dice no hay más vacantes, no hay. Y es precisamente frente a esa necesidad, ¿no? De poder hacer frente. Necesitamos que nuestros niños vayan a la escuela y si no hay los medios, pues se recurre a esta alternativa, ¿no? Entonces, ahí está la primera recomendación, que no es para las personas, sino es para el Estado. Necesitamos que el sector de educación empiece a funcionar. Lamentablemente la infraestructura no se construye de un día para otro, pero hay medidas que permiten en corto plazo manejar esta situación.
colegios temporales, ya veremos, pero que el Ministerio de Educación haga su trabajo y no solamente diagnósticos de 3 a 5 años. Necesitamos soluciones concretas ahora. La campaña escolar ya empezó y los colegios van a empezar en abril. El 100% de peruanos tiene el derecho de tener a sus hijos aprendiendo y estudiando para tener un futuro mejor. Respecto de las personas, obviamente hay que saber manejar bien el presupuesto. Las señoras, amas de casa, con todo respeto, mi admiración, porque después de 3 años con la pandemia y todo, estar sobreviviendo hasta este momento ha sido un sacrificio y una lucha permanente en el día a día. Las felicito. Sin embargo, el tema de alimentación, nutrición, especialmente para los niños, es fundamental. Es importantísimo que el Estado, a través de las ciudades comunes, los gobiernos regionales, los municipios, contribuyan en el tema alimentario. Esto es fundamental porque no es aceptable que un niño esté con problemas de anemia o nutrición porque sus padres no tienen la capacidad de darles esa posibilidad. Eso. El Estado es responsable y ya existen programas sociales, pero hay que hacer el esfuerzo para que llegue donde la gente realmente lo necesita. El alcalde de Lima está haciendo su programa Ollitas Comunes. Ojalá le funcione, pero el gobierno tiene las ollas comunes, que cuenta con un presupuesto mucho más grande y a nivel nacional. Hagamos que desde el punto de vista administrativo realmente llegue esta ayuda, porque con todas estas paralizaciones, especialmente en la zona sur, es iluso creer pues que vamos a generar 2, 3 puestos de trabajo por persona en este año. Claro. Pero por lo menos podemos darle a la población un alivio o un apoyo focalizado a los que más necesitan. Es importante. Y para las familias hay que priorizar la alimentación y la salud y todo lo que tiene que ver con gastos de vivienda. También educación porque es para el futuro. Pero si te ganas 1.000 soles y tienes 5 hijos, la cosa está muy complicada. Sí, entonces hay que empezar a equilibrar el presupuesto como, digamos, un mago malabarista. Sí. Lamentablemente es una situación, pero muchos peruanos están en esa situación. Por eso corresponde al Estado, por lo menos, apoyar con el tema de la alimentación de manera... Muy cierto lo que usted menciona, sobre todo cuando hace referencia a la alimentación de nuestros niños, ¿no? Una alimentación adecuada, sobre todo en sus primeros años de vida, va a ser fundamental para que en adelante, en su vida adolescente, pueda desarrollar pues todas sus capacidades, porque imagínese con una precaria dieta, cómo se desarrolla ese pequeño niño. Sí, hay que poner atención a eso que usted nos comparte. Ahora, señor Escudero, respecto... Hace un momento también usted señalaba que la estimación, lo que usted más o menos ve, es que nuestra economía pueda crecer 1.5%. Este primer semestre, estos primeros meses también los datos no han sido nada favorables. Entonces, ¿cómo ve usted este contexto también de la mano con los programas que ha puesto o que está sacando adelante el Ejecutivo como Compunche Productivo, turismo y en general cada una de estas iniciativas? Yo soy muy positivo en ese aspecto porque el Estado tiene que hacer su parte. Punche Perú es un programa bien orientado, sin embargo depende mucho de lo que se puede hacer a nivel subnacional. Este tema no es solo buenas intenciones, el ministro Contreras está haciendo todo el esfuerzo, todo el trabajo para empujar, pero esto depende mucho de lo que pueden hacer los gobiernos subnacionales. Acabamos de tener en el caso de gobiernos regionales y municipales un cambio de mando en enero. Tenemos alcaldes en todo el país y nuevos gobernadores en todo el país. Entonces, ellos se tienen que poner la camiseta de Perú y realmente hacer que las cosas empiecen a avanzar, que los presupuestos de infraestructura se ejecuten al 100% y no, como hemos visto al cierre de año, estén al 20, al 30, al 40, al 50, al 60%. Eso es, lamentablemente, como una burla para millones de peruanos que requieren de esa infraestructura. Entonces, no es posible que los gobiernos nacionales, regional y municipal no cumplan por lo menos con gastar el presupuesto asignado. Entonces, muy importante ese tema. En segundo lugar, más allá de que las políticas estén bien orientadas, este tema de la ejecución pública también requiere hacerse con cero corrupción. Lamentablemente la historia nos enseña que probablemente el 50% de las autoridades elegidas a nivel nacional ha sido puesta ahí por la población con esperanza, pero muchas de estas autoridades están pensando, a ver, ¿cómo le muerdo al Estado? ¿Cómo lo mercantilizo al Estado? Por favor,
hay que pensar en el país y en nuestro futuro. Cero corrupción debería ser la bandera de todos los ciudadanos, pero Muy también, bien, sobre todo, de todas las autoridades. así es. No puede ser que tengamos autoridades que se quieran aprovechar para beneficio propio y su familia de los recursos del Estado. Sí, Ya lo sí. vimos con el gobierno anterior, eso es inaceptable. Estamos en una situación crítica donde millones de peruanos están en el día a día. Ojo, no estoy hablando de 1 o 2 millones, estamos hablando de 8 a 10 millones de peruanos de los 32. La tercera parte vive del día a día. Entonces, necesitamos autoridades que por lo menos respeten esa situación y hagan las cosas correctas. Ujú, exacto, que Bien importante. respeten estas promesas, ¿no? Por los cuales los llevaron a ocupar determinados cargos, porque esa es un poco la esperanza o la confianza depositada en cada una de estas nuevas autoridades. Cero corrupción y que ejecuten esos presupuestos. Hace unos días escuchábamos que se hablaba de que frente a los huaicos, también las municipalidades tienen sus propios presupuestos, los gobiernos regionales, así que está en manos de estas autoridades subnacionales, como usted bien señala, pues que se ejecuten estos presupuestos en favor de sus ciudadanos. Le agradecemos mucho por estar con nosotros a Melvin Escudero, profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico con nosotros. Muchísimas gracias, señor Escudero. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta